Hola de nuevo. La entrevista del día de hoy es con la reciente doctora Ángeles Gallegos Tavera. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el Tecnológico de Tacámbaro, de Estudios Superiores de Tacámbaro. Posteriormente hizo una maestría en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y en ese mismo lugar obtuvo su doctorado justo en este año. Lo interesante bueno, primero, buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, doctor, muy bien, gracias. Contenta, agradecida por la invitación y bueno, también saludar a la audiencia. Buenos días a todos. Muy bien. Algo interesante es su transformación de ingeniera en sistemas computacionales a geógrafa. Cuéntenos, ¿cómo fue este transitar? Sí, bueno, pues yo empezaré diciendo que para mí la ingeniería en sistemas computacionales es una carrera muy amplia y muy noble para los que lo estudiamos, porque podemos dedicarnos a muchas cosas. Podemos desde desarrollar software, aplicaciones, diseñar, instalar redes, hasta hacer análisis de datos, simulaciones, matemáticas, estadísticas, entre otras cosas. Entonces, pues dada la era de la información en la que vivimos, yo creo que los ingenieros en sistemas tenemos cabida en muchas áreas y pues entre estas áreas está la geografía y las ciencias del suelo. Y bueno, en mi caso particular, pues yo creo que fueron varias cosas. Primero, la oportunidad que se me presentó y bueno, también aprovechar esta oportunidad, ¿no? Con disciplina, con constancia, con esfuerzo. Y bueno, en mi caso todo empezó porque buscaba residencias profesionales cuando estaba terminando la carrera. Un profesor del tecnológico en el que estudié me invitó a colaborar con un investigador, con usted, en el desarrollo de un software para análisis de los suelos. Y bueno, ya en esa experiencia de conocer cómo es la vida académica, cómo es la dinámica científica, me gustó mucho y ahí despertó mi interés en estudiar un posgrado. Hubo la oportunidad de intentar hacer el posgrado en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Me aceptaron afortunadamente, hice la maestría y bueno, luego también viene el surgimiento de nuevas disciplinas dentro de la ciencia del suelo en las que yo vi futuro para mi perfil, ¿no? O sea, mi ingeniería en sistemas aplicada a las ciencias del suelo, a la actualización de las ciencias del suelo. Y así Sí, fue. doctora, pero ¿qué pasaba por su cabecita cuando llega a geografía? Porque eso es un shock cultural y científico, de venir de un ranchito, un municipio agrícola, a pasar a un centro de investigación. ¿Cómo fue Sí, ese claro. proceso? Sí fue un shock, es llegar pues con miedo, con nervios, preguntándote si estás preparado, ¿no? Para este desafío, con dudas también. Y bueno, pues es que en la ingeniería, digamos que nos preparan un poco como para hacer este desarrollo de tecnologías y tratar como con clientes, ¿no? Pero al final no tenemos el contexto de lo que estamos desarrollando, entonces hacemos un software, hacemos aplicaciones, pero no entendemos cómo, de qué va, ¿no? Eso muchas veces. Y pues en mi estadía acá, pues empecé a aprender de suelos conforme desarrollaba el software y me empezó a interesar, me gustó y pues así fue, pero sí fue un gran cambio, ¿no? Y pues también comentar que se necesita pues también apoyo, ¿no? De la familia, de las personas que te rodean, de tus profesores y la confianza de quienes te reciben también. O sea, digamos que es un reto, pero finalmente un reto superable, ¿no? Sí, un reto superable. Bien. La dafología del siglo XXI en Europa, doctora, pero sobre todo en Australia, ha incorporado las tecnologías de la información en la ciencia y en todo, pero particularmente en la ciencia del suelo. ¿Qué piensa usted de esto con respecto a nuestro país? Sí, bueno, pues voy a dar un poco como de contexto, ¿no? Esta incorporación
de las tecnologías, de la ciencia de datos, en particular en la ciencia del suelo, llevó a la creación de nuevas disciplinas, ¿no? Entre las que tenemos, pues, la morfometría digital del suelo, el mapeo digital del suelo, y la primera que surgió fue los pedometricians, ¿no? Entonces, yo creo que en estas nuevas disciplinas, que bueno, ahora se engloban con un nuevo concepto que acaba de surgir este año, que es la Digital Soil Science, que engloba estas 3 disciplinas. Yo creo que como en todo hay ventajas y desventajas, ¿no? Entonces voy a empezar así como muy general de eso y después ya les platicaré en México qué es lo que está pasando, ¿no? Para mí, las principales ventajas de estas nuevas disciplinas es que nos permite dar un enfoque cuantitativo al estudio de los suelos. Nos permite hacer modelos, nos permite hacer mapas que podemos, a los que les podemos medir la precisión, que podemos actualizarlos fácilmente y que podemos reutilizarlos, ¿no? Esa es una de las principales ventajas. Otra puede ser que podemos generar nueva información científica relevante con ahorro de recursos. Esa es otra. Y la última que yo vería es que podemos reutilizar datos anteriores y actualizarlos. Eso para mí también es una ventaja y bueno, eso le llaman la utilización de bases de datos heredadas. Pero bueno, como les decía, también hay desventajas, ¿no? Y entre las desventajas que tenemos, y aquí entra nuestro caso en México, es que para utilizar los métodos desarrollados en estas nuevas disciplinas digitales de la ciencia del suelo, necesitamos tener mucha información distribuida de forma homogénea, ¿no? En el espacio. Y en el caso de países que no estamos tan desarrollados como en México, muchas veces no tenemos esa cantidad de información edafológica necesaria para poder utilizar estas metodologías, sobre todo a escalas regionales y escalas de nivel de país, ¿no? Esa es una de las desventajas. Otra sería para mí que muchas veces, bueno, en estos métodos desarrollamos modelos matemáticos y nos dejamos llevar solo por el cálculo de la precisión que nos dan los mismos modelos, pero no evaluamos su congruencia teórica. Entonces esto es un riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas podemos estar utilizando modelos que sí son precisos, pero no son muy confiables. Y, por ejemplo, en Australia, cuando inició este cambio a la ciencia digital del suelo, creaban capas de datos con una resolución espacial fina de 250 metros y ahorita ya hacen capas de datos a una resolución espacial de 30 metros. Pero cuando se ponen a analizar toda la información de base que utilizan para generar estos nuevos mapas, se dan cuenta que no han aumentado la densidad de la información de suelos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, de modelos sí precisos, pero no confiables en el sentido que no están validados por conocimiento experto. Y bueno, pues otra desventaja que yo lo vería, o tal vez riesgo, sería que nosotros, al tener acceso a este tipo de métodos que nos permite generar nueva información de forma rápida, económica y también sin tanto esfuerzo, vamos a pensar que ya no es necesario hacer más, ¿no? Y vamos a perder conocimiento tradicional si nos quedamos solo con lo digital, sobre todo los nuevos científicos del suelo que están surgiendo. Pero no, o sea, hace falta mucho, hace falta hacer inventarios y seguir aprendiendo de esto. Y bueno, ahora sí voy al caso particular de México. En México yo creo que sí tenemos aportaciones relevantes con respecto a la ciencia digital del suelo. Digamos que en la morfometría digital podría decir que sí hemos desarrollado herramientas, hemos desarrollado modelos que incluyen visión computacional para estimar propiedades de los suelos, para cuantificarlas. En cuanto al mapeo digital, yo creo que también hay buenas aportaciones porque estamos aplicando esta metodología a la elaboración de mapas a nivel de parcela, que para mí es lo adecuado porque a estos niveles locales sí podemos hacer un muestreo sistemático con
información distribuida de forma homogénea en el espacio y que nos permite obtener datos confiables, ¿no? Desde mi punto de vista. Y por otro lado, yo creo que en México también hemos entendido que estas técnicas digitales no son un reemplazo de los enfoques tradicionales, sino que son una forma de actualizarlas y de darles un enfoque cuantitativo. Entonces nos ha llevado a proponer metodologías híbridas en las que tomemos las ventajas de ambos enfoques y tratemos de disminuir esas desventajas, ¿no? Y entonces estamos en la búsqueda de generar mapas de suelos que sí sean cuantitativos, pero que también tengan congruencia teórica, que sean fáciles de realizar, económicos, digamos con ahorro de recursos, ¿no? Tanto de dinero como de tiempo, pero que también sean mapas interpretativos. O sea, eso es algo que también estamos dando un paso más allá, en el que queremos tener una mayor conectividad de la información que generamos hacia diferentes niveles de usuarios, a la población en general, a tomadores de decisiones, para no solo mostrarles mapas de los tipos de suelos, sino de qué capacidades tienen a través de las funciones que desarrollan. Y eso es lo que yo diría en México, y sin embargo, pues todavía nos hace falta, ¿no? La generación de más herramientas tecnológicas en las que podamos automatizar todas estas nuevas metodologías y conocimiento científico que hemos generado en este enfoque digital. Así que yo podría decir que en México estamos realizando ciencia del suelo del siglo XXI, pero pues todavía nos falta más por hacer. Claro, pero digamos que somos poquitos o son poquitos los que están haciendo esto, y necesitamos muchos. El país es enorme, y necesitamos dos cosas. Uno, que los ingenieros en sistemas computacionales se acerquen a las ciencias del suelo. Hay mucho por hacer, es un campo virgen que los necesita. Y por otro lado, necesitamos que los agrónomos, que los biólogos, que los que trabajan en la ciencia del suelo se acerquen a las tecnologías de la información y de la computación. Y se hagan esos equipos para tener una ciencia del suelo digital que digamos que están haciendo en México. Entonces hay muchas oportunidades para los jóvenes. Sí, yo creo que los ingenieros en sistemas tenemos mucha cabida precisamente en lo que comentan los grupos de trabajo interdisciplinarios, ¿no? Porque si pensamos en este enfoque digital, podríamos decir que cualquier persona con una computadora que tenga buenos recursos, con acceso a datos de suelos, que de hecho los hay en repositorios gubernamentales que los podemos descargar gratuitamente, y acceso a software intuitivo que permita hacer estos modelos matemáticos de aprendizaje automatizado, aprendizaje profundo. Cualquiera podría generar estos modelos, estos mapas, pero la realidad es que no. También se necesita conocimiento experto, ¿no? Entonces ahí podría venir esas colaboraciones en las que los ingenieros en sistemas aportemos al desarrollo de estas tecnologías y los edafólogos, los agrónomos nos den el conocimiento experto para validar estas nuevas herramientas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues pues por último invite a los ingenieros, a los jóvenes ingenieros en sistemas y los ingenieros en ciencia de datos a que se dediquen al maravilloso mundo de los suelos, que se acerquen a los centros de investigación, a los centros de agronomía, de geografía, de ecología, a buscar oportunidades de desarrollo, porque los necesitamos. Sí, pues yo les hago una atenta invitación y yo les diría, como dice el doctor Bautista, que lo cito, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, mucho en lo que podemos ayudar en estos grupos interdisciplinarios al desarrollo de tecnología, sí para la comunidad científica, pero también para la sociedad. Hay que desarrollar tecnología que nos permita tener mejor conexión y transmisión de la información que se genera científicamente para que la población tenga acceso, que pueda tomar mejores decisiones y que comprendan también la importancia que tiene el suelo, ¿no? Para
promover su cuidado, porque hay que recordar que buenos suelos significan buena calidad de vida para las personas. Muchas gracias, doctora Gallegos. Fue un placer platicar con usted.